Gracias y paz, mis amados hermanos y amigos del Grupo Edificados en la Palabra. En este día que el Señor nos regala a cada uno de nosotros para poder discernir y entender la palabra de Dios, damos gracias al Eterno porque nos utiliza como instrumento de su labranza, anhelando que los temas que hemos venido tratando durante este tiempo hayan sido de edificación y de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Hoy, continuando con Segunda de Timoteo, una epístola pastoral, bajo el subtema Predicciones sobre los últimos tiempos, nos corresponde el tema intitulado Las señales impías de los últimos tiempos. Y para esto vamos a tomar el texto base de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. Que al tenor de la palabra dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. El texto base, mis amados hermanos, es bastante fuerte cuando nos muestra las señales impías de los últimos tiempos, que serán dadas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual está próxima. Pero lo que debemos hacer es creer que Cristo ya se manifestó preparándonos para su regreso. Una señal para un mundo impío, para una religión sin eficacia, para un ministerio corrupto que hace que desvíen del camino a los ingenuos, en cuyo caso siempre tienden a resistir a la verdad. Ellos y su corrupción religiosa serán manifiestos. Un tema bastante fuerte que debe llevarnos a reflexión a cada uno de nosotros, para entender cómo estamos viviendo y cómo estamos visualizando el Evangelio para salvación y vida eterna. Pero para que podamos tener sabiduría y entendimiento, es necesario pedirle al Señor de la mies que este tiempo nos guíe con su sabiduría en su enseñanza y sea sellando los labios del expositor que trae la reflexión para este día. Amoroso buen Dios, en este tiempo nos acercamos a ti con un corazón contrito, humillado, reconociendo, Padre, que muchas veces somos copartícipes de estos señales impías que se están dando, Señor, porque estamos omitiendo dentro de las congregaciones el predicar de tu palabra, el alejarnos de tu conocimiento y dejar que doctrinas que no tienen nada que ver con tu evangelio vayan tomando el control de tu palabra, Señor, tergiversándola y dañándola y acomodando a su conveniencia. Mas en esta hora, Padre, te pedimos que seas tú guiándonos con sabiduría, para que la exposición que vamos a hacer esté enmarcada en tu doctrina, en tus conceptos, y sobre todo, que cada uno de nosotros podamos ponerlo por obra en nuestra vida diaria, en el mundo secular en el cual nos desenvolvemos. Delante de ti, Padre, venimos sabiendo que tú eres ese Dios de amor, de misericordia, que a través de Cristo Jesús nos reconciliaste contigo,
para que podamos vivir una vida eterna. Y todo esto por el amor que nos tienes. Padre, te damos gracias por este tiempo, en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos y amigos oyentes edificados en la palabra, las señales impías de los últimos tiempos es una advertencia que Pablo hace a Timoteo en su segunda carta, haciendo referencia a cómo serán los últimos días de la historia de la humanidad. Pero hay algo impactante en estas apreciaciones, con estas visualizaciones que Pablo manifiesta a Timoteo, ya que en la sociedad actual en la que nos estamos desenvolviendo, tiene mucho la similitud a la cual exhorta el apóstol Pablo. No nos hemos puesto a pensar lo terrible que serán nuestros días. Rara vez nos hemos sentado a estudiar las señales que esta sociedad hoy en día está mostrando. Pero este pasaje nos trae a la realidad, a la vivencia que hoy en el mundo se está dando. Las señales de los últimos tiempos es un claro reflejo de lo que hoy a nivel mundial se está viviendo en este mundo de la globalización. Es por eso posible, mis hermanos, que podamos pensar que el regreso del Señor está muy cerca. Y por eso debemos también decir que hay la necesidad imperiosa de estar listos, preparados para venir a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él puede llegar en cualquier momento. El fin de los tiempos, los postreros días, los tiempos de peligro, son tiempos significativos, difíciles, turbulentos de prueba. Son tiempos molestos, amenazadores y peligrosos. Y la imagen que nos refleja el versículo es a las personas yendo de lado a lado, cual barca que se deja llevar por las olas del mar, sin saber cómo volverse hacia puerto seguro. Los postreros días, mis hermanos, es un término bíblico que denota el fin de esta era presente. Los días justo antes del regreso de Cristo y del fin de la humanidad. Sin embargo, debemos percatarnos que las señales son de alguna manera características de todas las épocas, pero que se van intensificando en los últimos días. Por eso vemos claramente las señales en los versículos de 2 al 4 de estos días peligrosos. ¡Cuán terribles señales! ¿Cómo le empieza a describir? Primero, serán las personas amadoras de sí mismas. Esto no es el amor normal, el amor ágape y natural que todos debemos sentir por la vida y por nosotros mismos. Significa ser egoístas y centrados en sí mismos. Enfocarse en las necesidades y la vida de uno, su propia carne y placeres personales, en lugar de dirigir nuestro corazón hacia Dios y hacia los demás. Ser egoísta es ponerse a sí mismo antes que los demás, antes que a su esposa, su esposo, padres, hijos, amigos, vecinos, e incluso antes que de Dios mismo. Poner su propia voluntad antes que la de Dios. Buscar sus propios deseos sin tener en cuenta los deseos de los demás. Ir tras de lo que uno quiere, aun cuando es poco sabio, imprudente y puede herir a las personas. Ser egoísta significa también, mis hermanos, que todo y todos deben girar alrededor de sí mismo, enfocarse
en su propia carne y placeres personales, ignorando las necesidades de los que están muriendo y en desesperación. Por eso el egoísta, el amarse a sí mismo, lo sitúa como su propio Dios y le hace sentir que nada es tan importante como los placeres personales. Y de esto nos habla cuando hablamos de los postreros días, cuando las personas se amarán a sí mismas más que a nadie más. El egoísmo será una de las terribles señales de los postreros días. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 17 la palabra de Dios nos confronta cuando dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hoy vivimos en una sociedad tan egoísta que no nos preocupa o no nos interesa ver si una persona está desvalida o desposeída, caída. Únicamente veramos por nosotros y el resto no interesa. Fingimos ser piadosos dentro de la iglesia, pero en la vida cotidiana somos impíos. También el texto bíblico nos habla que las personas serán ávaras, es decir, amadores del dinero y las posesiones. Estas tendrán cada vez más y más riquezas, y ni aún así se sentirán satisfechas con lo que tienen. Sus corazones estarán centrados en el dinero, en sus posesiones físicas, en tratar de tener la mejor casa en el vecindario, tal vez a la orilla del mar, muebles, propiedades, posesiones como ropas, joyas, antigüedades, viajes constantes, visitar más lugares, tener bonos, acciones, obtener poder para controlar todo en su entorno. Los hombres llegarán a amar el dinero más que a Dios mismo. Y lo que esto puede comprar y lo que les permite hacer. La codicia llenará sus corazones más de lo debido. Sus ojos se cerrarán a la realidad palpable de un Cristo resucitado, de un Cristo de amor, de benevolencia, ya que su corazón y sus ojos únicamente tendrán cabida para lo físico, para lo material, buscando acaparar para satisfacer sus necesidades. Pero lo triste es que para estas personas nada colmará sus corazones. Se perderán día tras día. Se perderán en ese apetito voraz que les hace tener la avaricia. Y por eso en 1 Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué triste realidad para aquellos ávaros, para aquellos que están dejando que las señales impías de los últimos tiempos afecten su corazón. En tercer lugar, las personas serán vanagloriosas, fanfarronas, que harán alarde de sí mismos, jactanciosas. Se jactarán de aquello que no tienen y también de lo que tienen, pretendiendo levantarse como solución a muchos problemas. Mas sin embargo, esa fanfarronería que realizan en sus trabajos, en sus negocios e incluso en la misma iglesia, quizás puede impresionar a los demás. Esta persona siente la necesidad de colocarse por encima de las demás personas, a través incluso del engaño, de las mentiras y de hacer creer a los demás algo que no lo es. Y este mundo hoy en día está lleno de vanagloriosos y jactanciosos, maestros que pretenden ser sabios, que se autoproclaman apóstoles, profetas, políticos que pretenden tener al Estado utópico,
negociantes que pretenden tener el producto que da salud, belleza y felicidad, personas religiosas que pretenden poseer la revelación, los dones del Espíritu, y que creen a sus ojos que son más espirituales que los demás, a tal punto que sus corazones llegan a creer en sus propias mentiras. Y Santiago 4:16 nos advierte sobre esto. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice, para el buen cristiano, para el buen creyente, mis hermanos. Triste realidad de aquellos que buscan la vanagloria, el aplauso, el rédito personal, el ser reconocidos, y que las cosas que hacen no lo hacen por amor al Señor, sino únicamente buscando ser ensalzados, buscando que cada uno de ellos pueda ser reconocido por los demás. En cuarto lugar, mis hermanos, en referencia a la impiedad, de los versículos 2 al 4, las personas serán soberbias, también nos dice, que buscan su propia autoexaltación, engreimiento, arrogancia, la altivez, en definitiva, ponerse a ellos mismos por encima de los demás, ya que nos consideran inferiores y nos miran con desprecio y desdén sobre el hombro. Por eso, mis hermanos, el orgullo lo mismo puede esconderse en el corazón que manifestarse abiertamente. La persona soberbia siente que es mejor que los demás, y este es un sentimiento interno que se arraiga en lo más profundo del corazón. El orgulloso puede incluso parecer una persona humilde, pero en el secreto de su corazón se considera mejor que los demás, olvidando que la palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios. Y en Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, mis amados hermanos, debemos hacer como nos dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En quinto lugar, mis hermanos, las personas serán blasfemas. La palabra significa calumniadores, insultadores, injuriosos, ofendedores, aquellos que deshonran y maldicen fácilmente. Muchas veces creemos que la blasfemia es únicamente contra Dios, y lo es, pero también es un pecado contra el hombre. Cuando afrentamos contra la dignidad de nuestros hermanos, podemos pensar en las maldiciones e insultos que hoy en día son lanzadas contra Dios y contra los hombres. Todo el mundo maldice e insulta. Madres, padres, hijos, maestros, en el trabajo, en la escuela, en las universidades. Aún aquellos que tratan de hacer reír a la gente, lo hacen de una manera tan burda, recurriendo a las maldiciones, a los insultos, a palabras corrompidas. Y en ocasiones la gente maldice únicamente para ser aceptados. Pero ¿por qué sucede hoy en día esto, mis hermanos? Porque se ha perdido el respeto a sí mismo y a los demás, hacia las posiciones de autoridad. Ellos creen que cuando calumnian, el mundo les ve con vanagloria en su corazón, sin darse cuenta que en su interior están trastornados e insatisfechos. Por eso, mis hermanos, como siervos del Señor, como hijos de Dios, debemos hacer caso a lo que dice Santiago 3:8-9. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. La blasfemia no solamente viene para Dios, sino a través del insulto a los hijos de Dios. En sexto lugar, mis hermanos,
Las personas serán desobedientes a los padres, negarse a hacer lo que sus padres dicen, rebelarse contra ellos, ser irrespetuosos, rechazar la instrucción, deshonrar el ejemplo que se les dio. Y si un hijo no honra y respeta a su padre y a su madre, ¿a quién respetará? Si un hijo maltrata a sus padres, que son las personas más cercanas a él, qué fácil se le va a hacer maltratar a aquellos que no tienen condescendencia con él o algún acercamiento a través de su sangre, porque no han entendido que los padres son los que dan a luz, aman, cuidan a los hijos. Si los hijos no les son leales, entonces no serán leales a nadie, más que a sí mismos. El hogar, la sociedad, la civilización se va desmoronando poco a poco por la falta de valores, principios, porque nos hemos olvidado lo que nos dice en la palabra del Señor en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos hemos olvidado lo que dice Proverbios 23:22: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. O lo que nos dice en Efesios 6:1-3: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso, mis hermanos, es necesario escudriñar la palabra de Dios y darnos cuenta en qué punto podemos estar fallando y sin querer vivir bajo las señales impías de los últimos tiempos, de manera inconsciente tal vez. En séptimo lugar, las personas serán ingratas, sin sentido de gratitud ni aprecio por lo que tienen y reciben. Se olvidarán de dar gracias a Dios. Y si a Dios no dan gracias, menos aún a los hombres. Muchas personas sienten que el mundo y la sociedad les deben las buenas cosas de la vida. Les deben todo a ellos. Y esta es la razón por la cual muchos malgastan el tiempo en el trabajo, haciéndole de manera mediocre, porque sienten poca obligación para con el mundo y la sociedad. No ven cuán privilegiados son de estar vivos, de vivir en un mundo tan hermoso, de tener un trabajo, un sustento, de contar con una familia, con amigos. No visualizan cuán bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros al cuidarnos. Por tanto, extienden la mano para obtener más y más sin sentir la más mínima necesidad de expresar agradecimiento y aprecio, porque creen que el mundo les debe todo. Y quienes están a su alrededor deben rendirles pleitesía, olvidando de tener un corazón agradecido delante de Dios. Por eso dice en Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si se olvidaron dar las gracias a Dios, a nosotros simples mortales, ¿cómo nos habrán de decir gracias por cualquier cosa que hagamos por ellos? Mas sin embargo, nosotros como verdaderos creyentes, como hijos de Dios, no debemos caer en estas señales impías, y más bien hacer caso a la exhortación que nos hace en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias por todo, por lo bueno, por lo malo. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que ser agradecidos con el Salvador, porque Él entregó su vida por nosotros en la cruz, para que seamos redimidos del pecado, para que seamos perdonados, para que podamos obtener ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, y también para poder disfrutar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Octavo, las personas serán impías, es decir, profanas, indecentes, sinvergüenzas, entregadas a las más bajas pasiones. Las personas impías están dominadas por la pasión y buscan constantemente la gratificación de la carne. No tienen vergüenza alguna. Para ellos no les afecta la decencia. Es más, se han olvidado lo que significa ser decente. Buscan su placer en lo normal, en actividades, prácticas sexuales que no tienen
Nada que ver con la creación de Dios. Estas son las personas impías, mis hermanos. Y nosotros no debemos caer en este juego que el mundo nos está dando. Debemos entender lo que nos dice la exhortación en 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es el mandamiento que se nos da. En Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Es el mandato, mis hermanos, para aquellas personas impías, profanas, sinvergüenzas. En noveno lugar, las personas no tendrán afecto natural, es decir, afecto y amor anormal, sin corazón, sin emociones humanas o falta de amor, de sentimientos por los demás. Tomando en cuenta que otras se convierten en poco más que rehenes para el uso y beneficio y placer de la carne y con propósito de excitación y estímulo personal. El hombre, el ser humano fue creado para ser afectivo, para sentir amor hacia los demás. Es lo normal y lo natural que una persona siempre sienta afecto, amor por su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y hasta cierto punto por el extranjero y sus conciudadanos. Pero en los tiempos del fin del mundo, en los tiempos actuales, estamos viendo que el corazón de la gente se ha enfriado. Y no solamente el corazón de la gente que está en el mundo, sino dentro de las mismas iglesias el corazón de la gente se está enfriando. Se han enfrascado más en sí mismos. Se están olvidando de la esencia misma del sacrificio de Jesús, que es el amor. Nos paramos en los púlpitos a predicar del amor y nos olvidamos de nuestros hermanos que están en necesidad. Nos olvidamos de la viuda, del huérfano, del necesitado. Pero se oye hermoso la prédica del amor desde el púlpito. Por eso, mis hermanos, debemos recordar que el Señor nos creó para ser vasijas de barro llenas de su amor, para ser esos odres nuevos que entregan el amor para el Señor. Por eso, mis hermanos, esas personas que están tan enfrascadas en lo suyo y tan centradas en sí mismos, se sentirán muy poco afecto. Sentirán muy poco afecto por nada, ni nadie. Por lo normal y lo natural. Se volverán hacia lo normal y anti lo natural, en las relaciones, en su comportamiento, en los placeres, y aún más en el sexo. Existirá poco afecto en el hogar. No será más que un lugar para cambiarse de ropa y dormir. Se enfriarán las relaciones entre esposos, con sus hijos. No habrá nada de afecto por sus amigos. El egoísmo será la ley natural de los últimos días. Y más aún, habrá carencia de afecto por Dios y por la obra de Él, por su iglesia. Ya no querrá ser la esposa del Cordero. Ya no tendrá cabida en sus corazones, y aquellos pensarán que eso interfiere con sus placeres, con su descanso y la recreación. Es decir, con todo lo que ellos aman, con todo lo que ellos pretenden para su vida. Por eso Romanos 12, 9, 10 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es lo que nos manda el Señor, un amor claro, diáfano, transparente, sin fingimiento. En 10º lugar, mis hermanos, las personas serán implacables, quebrantadoras de promesas y de acuerdos no confiables, infieles, traicioneras y falsas. Esas serán las personas. No serán dignas de confianza ni se puede depender de ellos. Pero ¿qué ocurre cuando ya no puedes aceptar más la palabra de una persona que te ha fallado una y otra vez? Y no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. ¿Qué pasa en un hogar cuando el esposo o la esposa quebranta el pacto del matrimonio? ¿Qué pasa entre los padres y un hijo cuando uno de ellos incumple sus promesas de una y otra vez? Se pierde todo respeto y credibilidad.
Cuando un empleador rompe lo que les prometió a sus trabajadores. Cuando un obrero quebranta el contrato y demolea en su trabajo. ¿Qué pasa cuando una nación rompe un acuerdo con otra nación? Dentro de nuestro trabajo debemos hacer un análisis. ¿Qué está pasando realmente? Cuando estamos rompiendo los preceptos que el Señor nos dio. Por eso es que estamos viendo en los últimos días que estamos viviendo una sociedad llena de pactos rotos, promesas y contratos no cumplidas, en donde vemos que los padres están rompiendo el corazón de sus hijos y los hijos el de sus padres, esposos y esposas traicionados por ambos lados. Es triste y lamentable, mis hermanos, como vemos que esta sociedad está siendo devastada por las señales de impiedad, mis hermanos. Y el Señor nos manda a cada uno de nosotros a que vivamos lo que nos dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En 11º lugar, mis hermanos, las personas serán calumniadoras. Serán calumniadoras. La palabra griega es diabolos, la misma palabra que se usa para diablo, el enemigo, el acusador. Serán calumniadoras. En 12º lugar, las personas serán intemperantes, indisciplinadas, sin control, carentes de poder para controlarse a sí mismo o disciplinarse a sí mismo. Ellos cederán ante el placer, la indulgencia, la autoindulgencia, la pasión y los deseos sexuales, la lujuria y la lascivia. Frente a ellos cederán sus cuerpos. Por eso en Proverbios 21:17 nos advierte cuando dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. 13º, las personas serán crueles, salvajes e indómitas. Es la palabra que describe una bestia salvaje que no contiene su fiereza. Es una palabra que nunca debería describir a las personas, sin embargo es así. Nunca en la historia de la humanidad los hombres se han vuelto tan fieros como en la actualidad. Las personas ya no solamente quitan la vida a alguien, sino que las mutilan, las torturan, las quitan la vida por azar, por el mero gusto y la satisfacción personal. Experimentan placer en la tortura y salvajismo. Ya no corrigen y regañan a los niños y cónyuges. Maldicen, abusan, atacan, hieren, actúan violentamente. Los últimos tiempos serán testigos de un aumento de la conducta feroz y salvaje. Qué triste la realidad que estamos viviendo hoy en día, mis hermanos. Por eso 1 Juan nos advierte en el capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y la sentencia que nos da Apocalipsis 21:8 es más fuerte. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, mis hermanos, cuán importante es visualizar este tema a la luz del contexto bíblico, a fin de que las señales de impiedad podamos detectarla a tiempo dentro de nuestro hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, en el entorno y en las decisiones que cada uno de nosotros tomamos día tras día. 14, las personas serán aborrecedoras de lo bueno. Esto se refiere a las personas que desprecian tanto a las buenas personas como a las cosas buenas. En los últimos tiempos las personas sentirán vergüenza de pronunciarse a favor de lo correcto. Y hoy en día estamos viendo de manera clara que la corrupción es aplaudida, la honradez es juzgada. Estamos viendo que defender lo bueno no es correcto para algunos, pero defender lo malo lo hacen con aplausos. Ser conocida como una persona honesta, íntegra, buena,
Es el conocido como una persona que no tiene criterio, mentalidad, se le cataloga como un bobo, una persona sin sentido. Tener amistad con gente buena es nocivo. Tener amistad con gente de dudosa reputación es el modismo de hoy en día. Y no solamente dentro de la familia, sino también a niveles del Estado, en donde vemos que la corrupción cada día va creciendo. Y la gente aplaude todo esto, porque las personas querrán satisfacer sus deseos y complacer su carne, festejar, sentirse relajados en relación al mundo de impiedad en las que viven. La moral, la justicia está siendo rechazada, está siendo puesta en segundo lugar. La inmoralidad, el latrocinio está siendo enarbolado cual bandera de victoria dentro de esta sociedad actual. Cuán lejos ha llegado una persona a la sociedad para avergonzarse de sus faltas. Ya no sienten vergüenza de defender lo malo, sino más bien de defender lo bueno. Sienten vergüenza de pronunciarse a favor de lo correcto. Sienten vergüenza de tener amistad con gente que camina bajo la palabra de Dios. Esas son las señales de la impiedad, mis hermanos. Y en 2 de Pedro 2:10 nos advierte, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, dice la palabra, no temen decir mal de las potestades superiores. Qué triste realidad la que espera para nuestros hijos, nuestros nietos. Estas señales hoy en día son tan visibles y sin embargo mucha gente no las quiere ver. Han cerrado sus ojos a la realidad, a la justicia, al amor de Dios. Han cerrado sus corazones y se están dejando llevar por las costumbres de este mundo, cuando la palabra nos exhorta claramente que no debe ser así. 15, las personas serán traidoras. Traicionar la confianza se refiere a una persona que traiciona a su familia, a sus amigos, a su equipo, a su país, al ámbito en el cual trabaja. Rompen la confianza o compromiso. Y la traición más trágica es la de una persona que traiciona a Cristo y a su iglesia, que cae en la apostasía, que le da la espalda a Cristo y regresa al mundo y a su gente, aún luego de haber sido bautizados, aún luego de haber sido quienes estaban profesando la palabra de Dios. E incluso en muchos casos, se ha visto el caso de pastores, de ministros, que han caído en la apostasía y han regresado al mundo a servirle con más gusto. Por eso, mis amados hermanos, la palabra nos dice, hay de aquel que piensa que está firme, cuide que no caiga. Y en 2 de Pedro 3:17 nos advierte cuando dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Debemos mantenernos firmes en la presencia del Señor, orando siempre, sabiendo que estas señales no deben afectar a nuestro corazón, que deben estar puestas del escudo de protección, que es la palabra de Dios. 16, las personas serán impetuosas, tercas e imprudentes, impulsivas y precipitadas, sin considerar las consecuencias, imprudentes. Es posiblemente la mejor descripción. Una persona tosuda es aquella que cree que lo sabe todo y que puede vivir y actuar imprudentemente sin medir las consecuencias o pensando que no podrá pagar consecuencia alguna. Prestan atención a las cosas materiales superfluas. El sentimiento que tienen hacia el placer es grande, hacia la santidad es poco. ¿Cuánto daño y dolor se causa cuando una persona vive por el placer del momento? Es por eso que podemos ver el día de hoy muchos matrimonios destrozados, porque alguno de los cónyuges decidió vivir el sentimiento momentáneo, cayendo en el adulterio, en la lujuria, en la lascivia, destruyendo completamente su hogar y su familia, mis hermanos. Por eso es importante reconocer que cada uno de nosotros debemos aprender a controlar nuestro corazón, dejando de ser impulsivos, creyendo que todo lo sabemos
viviendo y actuando imprudentemente. Por eso, mis hermanos, en Proverbios 29:20 nos dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. 17, las personas estarán infatuadas, profanas, engreídas, tendrán sentimientos de autoimportancia. Es una persona que se siente tan instruida, conocedora de la verdad, o cree conocer la verdad. Se cree que está en una posición de autoridad y capacidad, y que tiene todos los dones que el Señor le ha dado, y que es completamente autosuficiente, no siente necesidad de Dios, que está por encima de los demás, y solo si es necesario puede consultar a Dios. Pero recordemos lo que nos dice Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Por eso no permitamos, mis hermanos, que caigamos en estas señales. 18, las personas serán amadoras de los deleites más que de Dios. Las personas serán amadoras de los deleites más que de Dios. Un comentario de L.B. Green señala que el miembro promedio de la iglesia en la actualidad no permite que el culto de la iglesia se interponga entre él y su placer. Las reuniones de oración, las campañas de avivamiento, las tareas de la iglesia ya no interfieren con las actividades sociales. Prácticamente todo ministro de la palabra ha permitido que las relaciones o el tiempo del Señor sea relegado a segundo lugar, poniendo en primer lugar cosas sin trascendencia para el reino de Dios. Por eso, mis hermanos, en el versículo 3:5 nos dice claramente en relación a la santidad: la segunda característica de los últimos tiempos será una religión sin poder. Será igual que hoy, iglesias, templos y lugares de adoración por todas partes. Las personas proclamarán y profesarán santidad, pero su adoración será simplemente un estilo, una profesión exterior, una apariencia de santidad. No poseerán a Dios ni le entenderán en su corazón ni en sus vidas. Profesarán a Dios y a Cristo, pero vivirán sin Dios y sin Cristo. Negarán el poder de Dios. Negarán el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La idea es esta, mis hermanos, muy clara. En los últimos tiempos habrá una religión carente de poder, una religión formal, ritual y ceremonial, y los practicantes de la misma negarán el poder de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Negarán que solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre, y que solamente a través de Cristo habrá la salvación y la vida eterna. En los versículos 6-9, mis hermanos, habla de los ministros de los últimos tiempos, que es la tercera característica. Los ministros corruptos arrastran a seguidores ingenuos. Y aquí vemos una palabra, una frase que cuando dice mujercillas, la palabra griega significa mujer pequeña, pequeña en el sentido de estar espiritualmente muerto, débil, inmaduro e inestable. Sin embargo, debemos recordar siempre que los hombres son tan ingenuos como las mujeres. Igualmente estamos muertos muchos en el aspecto espiritual, débiles, inmaduros e inestables. Este pasaje se concentra no solamente en las mujeres, sino en la situación particular que había en la iglesia de Éfeso. Algunas mujeres de allí estaban siguiendo a ministros corruptos. Y por eso viene la advertencia a través de Timoteo, que es válida en este tiempo para todos nosotros, tantos hombres como mujeres. Ya que un ministro corrupto busca personas que, cargadas de pecados, arrastradas fácilmente por diversas concupiscencias, siempre están buscando la verdad y escuchando y aprendiendo todo lo que pueden de todo lo que él proclame, creer tener la verdad. Esta es la persona que busca el falso ministro y a quienes termina por cautivar. Cuando una persona comienza a buscar la verdad, porque siempre esa necesidad en su vida, porque siente que ha estado viviendo solo para satisfacer sus deseos y lujurias, esa persona está abierta totalmente a que un ministro corrupto llegue y le desvíe. Desafortunadamente, cuando no escudriñamos la palabra de Dios, somos susceptibles de caer. Y en el libro de Oseas nos advierte claramente cuando dice que nosotros, por no tener discernimiento, el pueblo cae, parafraseándolo. Es ahí cuando cobra sentido, mis hermanos, que a través de Cristo, busca solamente para nosotros vivir una vida en santidad.
para no caer en la concupiscencia y en las inobservancias de la palabra de Dios a través de ministros falsos. Otro aspecto que necesita prestarle mucha atención es que el ministro falso o corrupto es de estos uno de los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tienen apariencia de ser ovejas, pero son lobos rapaces. Profesan a Dios y a Cristo, pero no lo viven cada día en su vida. Con su vida proclaman, más bien, otra doctrina completamente diferente. Un ministro corrupto es un ministro que predica y enseña que el hombre puede ser lo suficientemente autosuficiente y bueno como para no depender de Dios. Este hombre puede garantizar la aprobación de Dios al hacer ciertas cosas y guardar ciertas reglas. Este hombre puede alcanzar tal nivel de crecimiento que Dios lo aceptará. Eso es lo que pregona un ministro corrupto. Toda generación ha sentido que es una nueva era, que ha visto más luz y verdad y que ha sido más instruida que la fase anterior. Pero ¿cómo, mis hermanos, podemos ver todas estas señales? Sino únicamente a través del discernimiento y el raciocinio. Es ahí cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo, puede cambiar el corazón y transformar al ser humano. Puede convertirle en una nueva criatura mediante la verdad de la cruz. Esta verdad nunca cambia. Esta verdad no es modismo, no es culturismo. Esta verdad es la palabra de Dios, que prevalece por siempre, mis amados hermanos. Los ministros corruptos se oprenden a la verdad, porque sus mentes están corrompidas. Y cuando el pueblo de Dios adquiere conocimiento y verdad, se aleja de estos ministros corruptos. Por eso, mis amados hermanos, los ministros corruptos y su religión quedarán expuestos al final. Los falsos maestros y sus enseñanzas serán perseguidas y descubiertas, y Dios apartará a todos estos. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo regrese. Los ministros corruptos y sus enseñanzas acabarán. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10 nos dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así nos dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Por eso es importante y necesario entender que las señales impías que hoy en día se están viviendo no deben ser permitidas en nuestras congregaciones. No pueden llenarse en el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos. Es importante y menester considerar que nuestros corazones tienen que estar anclados en el corazón de Cristo, anclados en su amor, en su santidad. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos, desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios, séptimo día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, carísimos hermanos.